El caso de Jacobo Grinberg es uno de los mayores misterios de la ciencia y la espiritualidad. Su desaparición en 1994 ha generado numerosas teorías que van desde un crimen pasional hasta un posible secuestro por parte de agencias de inteligencia. Sin embargo, más allá del enigma de su destino, su legado intelectual y sus investigaciones sobre la conciencia y la realidad siguen siendo objeto de debate. Grinberg no era simplemente un investigador, era un neurocientífico con formación académica sólida, especializado en neurofisiología, pero con una insaciable curiosidad por los fenómenos que la ciencia tradicional no pueden explicar. Entre estos se encuentran los supuestos poderes de la curandera mexicana Pachita y la posibilidad de que la mente humana tenga un papel fundamental en la creación de la realidad. Pero, ¿qué llevó a este brillante investigador a desaparecer justo cuando estaba a punto de presentar pruebas revolucionarias de sus teorías? Jacobo Grinberg nació en diciembre de 1946 en la Ciudad de México. En el seno de una familia de inmigrantes europeos de origen judío, su madre falleció a causa de un tumor cerebral, un evento que lo marcó profundamente y que tan solo pudo haber sido el detonante de su obsesión por entender el funcionamiento del cerebro humano. Años más tarde, decidió estudiar psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y luego especializarse en neurofisiología en Nueva York. Ahí se dedicó a investigar cómo ciertos patrones visuales que afectan la actividad cerebral, un trabajo que en su momento era considerado ciencia de vanguardia. No obstante, su trayectoria tomó un giro inesperado cuando comenzó a interesarse por fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar. El encuentro con Pachita y la transformación de su pensamiento. Uno de los eventos más determinantes en la vida de Jacobo Grinberg fue su encuentro con Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, una chamana mexicana famosa por sus supuestas cirugías espirituales. Grinberg no llegó a ella por casualidad. Su búsqueda comenzó cuando escuchó historias sobre una mujer capaz de realizar operaciones sin anestesia, utilizando únicamente un cuchillo viejo y sus propias manos. Pacientes aseguran que les extraía órganos enfermos y los reemplazaba por otros, sin dejar cicatrices ni rastros de intervención quirúrgica convencional. Al principio, Grinberg pensó que se trataba de un caso más de charlatanería, pero los testimonios que llegaban a sus oídos eran demasiado impactantes como para ignorarlos. Personas que habían sido desahuciadas por la medicina convencional afirmaban haber sanado gracias a Pachita. Entre estos relatos, hubo uno que lo convenció de emprender su viaje. El testimonio de un amigo cercano que aseguró haber sido operado por la chamana y haberse recuperado de una enfermedad grave, sin explicación lógica. Intrigado y con la mente abierta, Grinberg decidió viajar hasta la Ciudad de México para conocerla en persona. El viaje y el primer encuentro. En un pequeño cuarto lleno de velas y el penetrante aroma del copal, Grinberg se encontró cara a cara con Pachita. Era una mujer mayor de mirada profunda y voz serena, vestida con ropas sencillas y con un aire de autoridad mística. Antes de que pudiera presentarse, ella lo miró fijamente y le dijo algo que lo dejó sin aliento. Y cito: "Apúrate, Jacobo, te estaba esperando". A partir de ese momento, su percepción del mundo comenzó a cambiar. En las semanas siguientes, Grinberg presenció decenas de operaciones realizadas por Pachita. Vio con sus propios ojos cómo abría cuerpos sin bisturí, introducía sus manos en los pacientes y les extraía tejidos enfermos. En algunos casos, tomaba lo que ella llamaba órganos de energía de una mesa invisible y los colocaba dentro de los cuerpos, asegurando de que esos órganos eran transferidos desde otra dimensión. Para Grinberg, lo más impactante no era solo la falta de dolor o cicatrices en los pacientes, sino que muchos despertaban completamente curados. A pesar de ser un científico, no pudo ignorar lo que veía. Si todo esto era real, entonces la mente y la conciencia humana tenían un poder mucho mayor del que la ciencia convencional podía explicar. Grinberg no se conformó con observar. Se convirtió en el discípulo y testigo directo del trabajo de Pachita y empezó a documentar con rigor cada sesión. Para él, la clave de estos fenómenos no estaba en lo sobrenatural, sino en la capacidad de la conciencia para moldear la realidad misma. Su hipótesis era de que Pachita no realizaba milagros, sino que estaba manipulando un campo informacional universal, algo a lo que más tarde él denominaría el latiz en su teoría sintérgica.
Después de años de investigación, llegó a la conclusión de que la realidad no era fija, sino que era creada activamente por la mente humana en interacción con ese campo energético. Si la conciencia podía acceder y modificar ese campo, entonces era posible alterar la materia misma, tal como lo hacía Pachita. Este descubrimiento marcaría su vida para siempre. Desde aquel encuentro, Greenberg no volvió a ser el mismo. Había cruzado un umbral del que ya no había regreso. Había visto lo imposible con sus propios ojos y ahora debía explicarlo al mundo. La teoría sintérgica y la pregunta más grande que lo rodea: ¿podemos crear la realidad? Después de años de investigación y tras su experiencia con Pachita, Jacobo Greenberg formuló una de las teorías más revolucionarias sobre la conciencia y la percepción de la realidad. Su propuesta central es que la realidad no es algo fijo ni externo, sino una construcción creada por nuestra mente a partir de su interacción con un campo informacional universal llamado latiz o campo sintérgico. Esta idea, aunque innovadora dentro de la ciencia moderna, tiene raíces profundas en la historia del pensamiento filosófico y espiritual. A lo largo de los siglos, diferentes figuras han hablado de la naturaleza ilusoria y de la realidad y del poder de la conciencia sobre la materia. Pero ¿podría la teoría de Greenberg explicar fenómenos como los milagros de Jesús y la iluminación de Buda o las ideas filosóficas de Platón? Si la latiz contiene toda la información del universo en estado potencial, entonces quienes han logrado un mayor control sobre su mente podrían acceder a esta información y manipular la realidad de formas que parecen imposibles para el resto de humanos. Jesús de Nazaret es una de las figuras más icónicas en la historia de la humanidad, no solo por su mensaje espiritual, sino por los milagros que se le atribuyen. En el Evangelio, Jesús afirma, y cito: «Si puedes creer, al que cree, todo le es posible». Si la teoría sintérgica es correcta, esta frase podría interpretarse como una referencia a la capacidad de la mente para modificar la estructura de la realidad al interactuar con la latiz. Milagros como caminar sobre el agua, sanar enfermos y multiplicar alimentos podrían explicarse como manifestaciones avanzadas de la conciencia sobre la estructura del campo sintérgico. Jesús también decía: «El reino de Dios está dentro de vosotros». ¿Podría esto sugerir que la verdadera naturaleza de la realidad es interna y no externa, como la plantea la teoría sintérgica? Siddhartha Gautama, conocido como Buda, alcanzó la iluminación a través de la meditación profunda, y su enseñanza principal giraba en torno a la naturaleza ilusoria de la realidad. Una de sus frases más importantes es: «Con nuestros pensamientos creamos el mundo». Esto se alinea con la teoría sintérgica, que sostiene que la realidad es una construcción mental derivada del campo informacional universal. Buda también hablaba del Maya, un concepto en el hinduismo y el budismo que describe la ilusión de la realidad. Según esta idea, el mundo tal como lo percibimos es solo una manifestación parcial y distorsionada de una realidad más profunda. Si la teoría de Greenberg es correcta, entonces lo que Buda descubrió no era solo un concepto filosófico, sino un mecanismo real de la conciencia para moldear la existencia. El filósofo griego Platón, en su famosa alegoría de la caverna, describe cómo los humanos vivimos en un mundo de sombras, creyendo que es la realidad, cuando en realidad solo estamos viendo un reflejo distorsionado de la verdad. En La República, Platón explica: «Lo que vemos y experimentamos es solo una sombra de una realidad más profunda». Este concepto se asemeja a la teoría sintérgica, donde la realidad es una decodificación parcial del campo informacional universal. Platón también habló del mundo de las ideas, donde existen las formas puras de todo lo que vemos en el mundo material. ¿Podría este mundo de las ideas ser equivalente al campo sintérgico de Greenberg? Si es así, entonces la mente no solo interpreta la realidad, sino que también puede modificarla al acceder a un nivel más profundo de existencia. En la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg, la idea de que todos estamos conectados se explica a través del concepto del campo sintérgico. Este campo es una matriz energética que subyace a todo el universo, conteniendo patrones de información que están en un estado latente hasta que son activados por la actividad neuronal de los seres humanos. Según Greenberg, nuestras mentes no solo interactúan con este campo, sino que están profundamente interconectadas con él. La interconexión entre
todos los seres humanos se puede extender como una red de información que nos vincula a todos a través de este campo. Así, cuando nuestras mentes interactúan con el campo sintérgico, no solo creamos nuestra realidad personal, sino que también estamos conectados con las experiencias y las conciencias de los demás, incluso a través de distancias físicas. Este principio podría explicar fenómenos como la telepatía, la sincronización de pensamientos o sentimientos y la sensación de unidad entre los seres humanos, donde las barreras entre individuos se difuminan al interactuar con la misma fuente universal de información. Greenberg también establece que los experimentos sobre telepatía, donde dos personas muestran sincronización en sus ondas cerebrales sin contacto físico, son una evidencia de que estamos interconectados a través de este campo más allá de la separación espacial y física que experimentamos. ¿Qué nos dicen estos ejemplos? Si comparamos la teoría sintérgica con las enseñanzas de Jesús, Buda y Platón, encontramos paralelismos inquietantes. Jesús habló del poder de la fe para modificar la realidad. Buda enseñó que el mundo es una ilusión creada por la mente. Platón describió la realidad como una sombra de una verdad más profunda. Todas estas ideas se alinean con una noción de que la realidad no es algo fijo e independiente, sino una construcción mental modulada por la conciencia. Si Greenberg tenía razón, entonces los llamados milagros, las experiencias de iluminación y las revelaciones filosóficas no serían magia ni religión, sino ciencia, pero aún no comprendida. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Es posible que algunos individuos hayan descubierto cómo manipular el campo sintérgico para alterar la realidad? Y si es así, ¿fue esto lo que Jacobo Greenberg estaba investigando cuando desapareció misteriosamente? Para tratar de demostrar su teoría, Greenberg recurrió a un principio de la física cuántica llamado entrelazamiento cuántico, según el cual dos partículas que han interactuado entre sí permanecen conectadas, de modo que cualquier cambio en una afecta a la otra instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Greenberg diseñó un experimento en el que dos personas interactuaban durante unos minutos antes de ser separadas en habitaciones distintas. A ambas se les colocaban electrodos para medir su actividad cerebral. Luego se le mostraba un flash de luz a una de ellas y sorprendentemente la otra persona mostraba una reacción cerebral similar, a pesar de no haber recibido el estímulo. Este fenómeno, que él llamó potencial transferido, sugería que podría existir una conexión invisible entre las mentes humanas. Decidió llevar el experimento al siguiente nivel. Greenberg planeó replicarlo a mayor escala con personas ubicadas en México e India. Pero justo antes de poder llevarlo a cabo, desapareció sin dejar rastro el 8 de diciembre de 1994. La desaparición de Jacobo Greenberg el 8 de diciembre de 1994 ha sido objeto de múltiples hipótesis. Hasta el día de hoy no se ha encontrado evidencia concluyente sobre su paradero, lo que ha dado pie a una serie de teorías que van desde lo racional hasta lo sobrenatural. A continuación exploraremos las principales teorías que intentan explicar lo que pudo haber ocurrido con el hombre que buscó descifrar los secretos de la mente y la realidad. El primero, y fue el más sonado, fue un crimen pasional. La teoría de la esposa, Teresa Mendoza. Una de las primeras sospechosas en su desaparición fue Teresa Mendoza, su misma esposa. Testimonios de familiares y amigos describen de que la relación entre ambos, como inusual y con una dinámica extraña, se dice que Teresa tenía un carácter dominante y que en los meses previos a la desaparición de Jacobo, este había comenzado a mostrarse más aislado. Uno de los elementos más inquietantes es de que Teresa Mendoza fue la última persona en verlo con vida y poco después de la desaparición se esfumó sin dejar rastro. Además, el comportamiento errático de Teresa días antes y después de la desaparición es extraña. Algunos conocidos de Jacobo afirmaron que ella, de manera extraña, evitaba responder preguntas directas. Hacía movimientos financieros sospechosos. Se reportó que Teresa retiró dinero de las cuentas bancarias de Jacobo tras su desaparición. Además, en la casa donde vivían, algunos objetos personales de Greenberg fueron extraídos sin explicación. Pero al final de cuentas, la policía no encontró pruebas concretas que incriminaran a Teresa. Mendoza se esfumó del mapa y no ha podido ser localizada hasta el día de hoy.
Otra teoría muy grande y sonada es de que Jacobo Greenberg fue víctima de un secuestro orquestado por agencias de inteligencia debido a la naturaleza de sus investigaciones. Greenberg estaba desarrollando experimentos con la conciencia y la telepatía, incluso la alteración de la realidad, lo que podría haberlo convertido en un blanco de interés para agencias de inteligencia como la CIA o el gobierno mexicano. Se ha documentado que la CIA ha estado involucrada en proyectos secretos relacionados con la mente humana, como el infame proyecto MKUltra, en el que se realizaron experimentos para controlar la mente a través de drogas y técnicas avanzadas de manipulación. Se dice además de que se estaba trabajando con laboratorios que podrían haber llamado la atención de agencias gubernamentales. En los últimos meses antes de su desaparición, Jacobo había entablado contacto con investigadores en los Estados Unidos y la India que trabajaban en campos similares. Greenberg estaba realizando pruebas sobre telepatía a larga distancia, lo que pudo haber despertado el interés de gobiernos que querían controlar este conocimiento también. No es el único caso en la historia. En varios científicos con teorías revolucionarias han desaparecido misteriosamente o muerto en circunstancias sospechosas. Si Jacobo realmente había logrado avances significativos en sus estudios, ¿pudo Jacobo haber sido secuestrado para evitar que esta información saliera a la luz? O esta teoría que también dice, pero que es la menos, heroica de las que te estoy mencionando, que sostiene que Greenberg no desapareció contra su voluntad, sino que eligió irse para continuar su trabajo secreto o para sumergirse en una vida espiritual. En los meses previos de su desaparición, Greenberg había mencionado su deseo de viajar a la India. Es posible que fingiera su desaparición para retirarse a un monasterio o a una comunidad esotérica. Algunos investigadores han señalado que su trabajo estaba generando demasiadas expectativas y que tal vez no estaba obteniendo los resultados que esperaba. En lugar de enfrentar el escrutinio público, pudo haber optado por desaparecer y continuar su búsqueda en otro lugar. Además, se menciona de que Jacobo tenía contacto con comunidades de ocultismo y espiritualidad avanzada en otras partes que se desconoce la ubicación. Si esta teoría es cierta, Jacobo Greenberg podría estar vivo en algún rincón del mundo, alejado de los reflectores, esperando el momento adecuado para revelar sus descubrimientos. Lamentablemente, ya han pasado 31 años de su desaparición. La última teoría que te tengo, pero que en mi opinión esta es sin duda la hipótesis más extraordinaria, cuenta que Jacobo Greenberg pudo haber descubierto un mecanismo para trascender nuestra realidad y desaparecer de la forma en la que él mismo había teorizado. De acuerdo con su teoría sintérgica, la realidad que percibimos es una construcción de nuestra mente a partir de la interacción con el campo de información universal, la latiz. ¿Qué pasaría si Greenberg logró decodificar la forma en la que la conciencia puede manipular la realidad y simplemente decidió desvanecerse hacia otra dimensión? Puntos claves que refuerzan esta teoría. Las experiencias previas de Pachita. Según Greenberg, la chamana Pachita podía hacer desaparecer y reaparecer objetos y órganos dentro del cuerpo humano. Si su teoría es correcta, podría haber encontrado la forma de alterar su propia percepción de la realidad hasta el punto de desaparecer de nuestra dimensión. La falta total de pruebas físicas sobre su desaparición es lo que nos deja aún más sin palabras. No hay rastros de violencia ni testigos presenciales. Simplemente se desvaneció, desapareció. Si esta teoría es cierta, entonces Jacobo Greenberg pudo haber sido el primer ser humano en demostrar que la realidad es una construcción mental y que podemos modificarla a nuestra voluntad. Una teoría reciente señala que Greenberg podría estar vivo en la India bajo el nombre de Shiva Shambho, un gurú que representa similitudes físicas e ideológicas con el científico desaparecido. Según rumores, Shiva apareció poco después de la desaparición de Greenberg y tiene conocimientos profundos sobre la conciencia y la naturaleza de la realidad, muy similares a las enseñanzas del científico. Han pasado más de 30 años desde que el mundo vio por última vez a Jacobo Greenberg, y su paradero sigue y seguirá siendo, por lo que vemos hasta el día de hoy, un enigma. ¿Fue víctima de un crimen pasional? ¿Fue silenciado por agencias gubernamentales? ¿Huyó por voluntad propia? ¿O acaso descubrió un secreto tan poderoso
que literalmente trascendió nuestra realidad. Lo que es seguro es que su desaparición no fue casualidad. Greenberg estaba en el borde de una revelación que podría haber cambiado para siempre nuestra comprensión de la mente y la realidad. ¿Y tú qué crees que le pasó a Jacobo Greenberg? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Hoy en día, su trabajo sigue resonando en la comunidad científica y espiritual. Su teoría desafía nuestra percepción de la realidad, sugiriendo que somos creadores activos de nuestro propio mundo. Tal vez su desaparición no fue un accidente, tal vez descubrió algo que no debía haber descubierto. Lo que es innegable es que su legado sigue desafiándonos a repensar la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Y tú? ¿Crees que Jacobo Greenberg sigue vivo? ¿O fue víctima de un encubrimiento? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Por favor, no olvides suscribirte a este canal, activar la campanita y seguirnos en redes sociales para más contenido lleno de misterio. Espero que este video te haya gustado, de verdad, lo hice de corazón y te deseo una muy linda noche. Cuando puedes hacer una observación simultánea de todos los componentes de tu experiencia, sucede algo extrañísimo. Hay una especie de umbral que se atraviesa y te conectas contigo mismo. Pero ¿quién es el ti mismo con quien te conectas? No se puede describir.